nuestro estudio, la palabra de Dios, hermanos, que es algo gratificante, hermoso conocerla y aparte predicarla. Pero más satisfacción es cuando es exacta la predicación. Hay exactitud en la predicación en la iglesia de Dios. Eso quiere decir que si hay exactitud, ¿cómo le podríamos llamar a la exactitud? Verdad se llama. Verdad. En las maldiciones no hay exactitud, no hay verdad. Estamos llegando a los finales de nuestro estudio. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el caso de las leyes? Las religiones no les gusta la ley de Dios y la iglesia de Dios le agrada. Ya estamos llegando casi a los finales. Bueno, estamos en el capítulo 10 de Romanos. ¿Lo entendieron? Capítulo 10 de Romanos. A ver, vamos a recordar. Vamos a recordar y usted me dice a qué ley se refiere, porque fue el examen de hace 8 días. Le tiene que ser este capítulo muy claro, ¿eh? Mire cómo dice: hermanos, ciertamente la voluntad de Dios, la voluntad de mi corazón, perdón, y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Posiblemente estas palabras son para usted muy difíciles de entender. No se las explico, porque nuestro tema está en otro lado. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Usted me va a decir: es que hasta allí no nos dejó de tarea, nada más nos dejó el versículo 5. Correcto, versículo 5. Pero ahora, ¿ya sabe usted a qué ley se está refiriendo? ¿A qué ley? La ley de justicia. Muy bien. ¿Se está refiriendo a los 10 mandamientos? No se está refiriendo cuando dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo, que es el versículo ¿qué? 4. No se está refiriendo a los 10 mandamientos que hayan sencillamente terminado, que hayan finalizado. No se está refiriendo. Y las religiones toman con orgullo este versículo para decir: no estamos bajo ley, sino bajo gracia. Ya usted se está dando cuenta que no se refiere a los 10 mandamientos. Posiblemente bajo presión mía usted está interpretando así. Bajo presión mía. No. O por razonamientos bíblicos. Por razonamientos bíblicos. Porque ya dijimos, es imposible quitar los 10 mandamientos. Imposible quitarlos. El que los quite será tonto. Sí, torpe. Porque la mayor parte de la gente está sometida, vamos a decir, a 5 mandamientos, o quizás 6, olvidando los demás, los de Dios. Bueno, cuando una persona le diga a usted: es que no estamos bajo ley, porque Cristo Jesús quitó la ley, aquí dice porque el fin de la ley es Cristo, ¿qué le diría a usted? Es que la palabra ley no solamente es final, sino quiere decir base. Bueno, la hermana tiene razón, ¿verdad? Si así como ella está defendiendo, así defendíamos nosotros el credo de la iglesia de Dios, o el credo de Cristo relacionado con la ley, así defendíamos cuando nos puntualizamos este versículo.
La hermana nos dice, es que la palabra fin no siempre quiere decir se terminó, se acabó, ¿verdad? Sino que la palabra fin tiene otras acepciones. ¿Cuáles son? Cuando usted escribe una carta, fíjese bien, cuando escribe usted una carta y le pone a su hijo, a su hija, o a su mamá, o a su pariente, le pone: te escribo esta carta con el fin de que te encuentres bien. A ver, si usted esencialmente está poniendo la palabra fin, entonces debería de hacer esto: te escribo esta carta con el fin. Agarra la carta, el papel, la dobla, la mete en sus sobres y se la manda. Porque ya terminó, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué significa la palabra fin? Estado. ¿Cómo? Pero háblenlo muy bien. Propósito. Propósito. Eso es. La palabra fin tiene dos interpretaciones. Una que puede ser propósito y otra que puede ser término. Se terminó. Entonces, ¿cómo la está utilizando aquí la palabra? Aquí Pablo. ¿Cómo está utilizando la palabra fin? ¿Como para quitar? ¿O como para enseñar el propósito de ella? ¿Cómo la está usando? Como propósito. Para enseñar. Para orientar lo que la ley, cuál era el objetivo de la ley. Entonces anote ahí, la palabra fin también significa propósito u objetivo, ¿sí? Y aquí sencillamente, porque el fin de la ley es Cristo. Y fíjese, ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Entonces ya cualquiera debe de comprender que esta ley era el propósito, el fin que tenía, el propósito que tenía, era mostrarnos a Cristo en figura. Mostrarnos a Cristo en figura. Así nosotros siempre defendimos esta forma de predicar. Así la usamos, esta forma. Y las gentes, hermanos, había quien se razonaba, se convertían, muchos se convertían, porque dijimos al principio, no podemos quitar los 10 mandamientos. No podemos. Entonces no podemos, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente interpretar que en este caso la palabra fin es un propósito. Sí, entonces ahora ya sabe lo que es un propósito, ¿verdad? ¿Sabe usted lo que es un propósito? Que nos lo vuelva a explicar la epístola a los Hebreos, que nos la vuelva a explicar. Capítulo 8, no, 7, perdón. Que nos la vuelva a explicar, y aquí está. Nada más que no está la palabra propósito. Dice: porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de una mejor esperanza. Fíjese, primero Pablo, o el escritor a los Hebreos, dice: porque nada perfeccionó la ley.